En el principio, di conmigo, en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Di conmigo, antes de la creación, antes de la manifestación, antes del cumplimiento, primero son los principios. La Biblia está llena de principios. Dios no respalda buenas intenciones, Dios respalda principios. Amén. Entonces tú y yo como cristianos, como hijos del Rey de Reyes, tenemos que seguir los principios de la palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, y conmigo, el Espíritu de Dios se movía. Levanta tu mano derecha y hazle así, se movía. ¿Se movía sobre qué? Sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo se mueve sobre los principios, no sobre nuestras buenas intenciones. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, di conmigo otra vez, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Dilo fuerte, en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él, di conmigo, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece, amén. Esta luz resplandece en la oscuridad, aleluya, y la oscuridad no ha podido apagarla. Cuando tú te mueves bajo los principios, cuando tú caminas en los principios de la palabra de Dios, no habrá oscuridad, no habrá adversidad, no habrá problema, no habrá tentación, no habrá circunstancia que pueda apagar la luz de Cristo Jesús en tu vida. ¿Cuántos están listos para que el Señor resplandezca sobre ti? Sobre tu casa. Di conmigo, nací. Dilo, Dios me escogió para que el rostro de Dios resplandezca sobre mí, sobre mi casa y sobre mis generaciones, en el nombre de Jesús, amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, amén. Entonces vemos que el principio de la honra te saca de las tinieblas y te transiciona a la luz de Cristo. El principio de la honra nos lleva a la dimensión del reino de Dios. La palabra honra viene de la original hebreo kabod. Di conmigo, kabod. Honra está relacionado con kabod, que significa gloria. Significa gloria. Significa la belleza de Dios. Y se identifica con admirar, respetar, cuidar, valorar, amar, procurar, agradecer y obedecer. Todo eso. La honra está llena de todos estos sinónimos, significados. Para entender más una palabra honra, dentro de la honra en el reino de Dios está todo esto: agradecimiento, la obediencia, el amar, el procurar, el respetar, el admirar, el cuidar, el valorar. La honra se relaciona en la Biblia con habitar cerca de la presencia de Dios, caminar de la mano de Dios, buscar el rostro de Dios, cuidarnos, consagrarnos para hacer su habitación, como está escrito en Corintios. Nacimos para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. A través de nuestra honra a Él. Amén. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, acompáñame, Éxodo capítulo 33, versículo 11, leemos que Josué, dilo fuerte, Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Dí conmigo, primero fue Moisés, luego fue Josué. Y Josué nunca se apartaba del tabernáculo, del lugar de manifestación de la gloria de Dios. Para ser un buen primero tenemos que ser un buen segundo. Josué no se le regaló nada. Josué aprendió a ser un buen segundo, un buen discípulo, un buen seguidor, un buen escudero, una buena ovejita. Estás aquí. Aleluya. Entonces, cuando llegó el tiempo, ¿quién va a continuar con la obra que empecé a través de mi siervo Moisés? El Señor volteó a ver a Josué, porque Éxodo 33, 11 nos revela que Josué fue un hijo de honra.
fue un discípulo de honra. Siempre se menciona Josué, hijo de Nun. Y Dios es impresionante porque esto nos habla que el papá de Josué le enseñó a honrar a Dios. Le enseñó a honrar la presencia de Dios. Por eso es importante que tú lleves la honra como una cultura, la honra al Espíritu Santo como una cultura en casa. ¿Estás aquí? Porque el día de mañana Dios te va a recompensar a través de tus generaciones. Quizá no era perfecto, pero honraba la presencia. Dí conmigo, Josué sabía honrar la presencia, honraba el manto y honraba a Moisés. Fíjate, es impresionante cómo los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, hubo un momento en el que no honraron el manto que estaba sobre Moisés y les dio lepra y estuvieron 7 días fuera del campamento. Porque no honraron el manto de Moisés que Dios había puesto sobre Moisés. Moisés no se lo puso solito, el Señor se lo puso a él. Y entonces vemos que hay consecuencias cuando honramos y cuando deshonramos también. Cuando Dios tuvo que elegir a un sucesor, sin dudarlo, eligió a Josué. Por eso el día de hoy, levanta tu mano derecha, quizá no tienes muchos talentos, quizá no tienes muchas habilidades, a lo mejor no tienes mucha experiencia, quizá no tienes mucha gracia, pero si tienes honra, entonces estás destinada a florecer. Si tienes honra, estás destinado a florecer en el nombre de Jesús, dar mucho fruto y alcanzar el cumplimiento de las promesas celestiales sobre tu vida. Amén. Alguien lo tiene que celebrar, dale ese aplauso fuerte. Amén, amén. Impresionante. Nos pueden faltar muchas cosas, pero si tenemos honra a la presencia, honra al Espíritu Santo, sabemos honrar el manto. Por eso mucha gente tocaba a Jesús, pero ¿por qué no eran bendecidos por Jesús? Porque no estaban honrando. Hay multitud de creyentes, pero son pocos. Ay, ay, ay. En todo el mundo. Hay multitud de creyentes, hay multitud de seguidores, hay multitud de discípulos, pero son pocos los que saben moverle el rostro de Dios sobre sus vidas. Porque cuando tocan su presencia, Jesús se siente honrado. Amén. Esta mujer lo dio todo, aquella mujer. Honró a Jesús porque prefirió la presencia de Dios y menospreció su vida. Ay, ay, ay. Así es, amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, que no te dé pena celebrar la palabra de Dios. Le aplaudimos a la palabra. José significa vara fructífera. Di conmigo, José significa vara fructífera. José significa vara, tiende tus brazos. Imagínate que eres un árbol fructífero. ¿Cómo se siente un árbol que está lleno de vida? ¿Cómo se siente un árbol seco? ¿Cómo se siente un árbol fructífero, floreciente, resplandeciente, que da mucha sombra? ¿Te imaginas ese árbol cómo corre el agua viva? Por sus tallos, por su tronco. Imagínate la alegría del árbol cuando ve sus hojas verdes y cuando ve que empiezan a salir frutos de sus hojas. Wow. Es como la Biblia quiere, así que demos mucho fruto. José significa vara fructífera. Pero el éxito de José no fue por sus talentos, no fue por la túnica física o habilidades, no fue por el que era hijo de Jacob, porque Jacob tenía más hijos. El éxito de José no fue por sus talentos o habilidades, no fue por su capacidad teológica. El éxito de José fue por su capacidad de saber honrar a Dios cuando nadie lo veía y delante de la gente también, en medio de sus peores momentos. ¿Estás aquí? Amén. ¿Amén o no amén? ¿Dónde están los José de este tiempo? ¿Dónde están las José de este tiempo? Amén. Que saben honrar la presencia de Dios en los momentos más difíciles. Cuando nadie te ve, sabes honrar la presencia. Y cuando todos te ven, también sabes honrar la presencia. Yo que tú le daría ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, porque Dios está hablando de ti. Amén. Amén. Yo te puedo decir con mucha alegría, con mucho orgullo que no estoy aquí por mis talentos.
No estoy aquí porque estudié en Puebla producción musical y estuve en un instituto bíblico. No estoy aquí por eso. No estoy aquí por la voz, no estoy aquí porque sé componer canciones, no estoy aquí porque le cae bien al presidente. Estoy aquí porque sembré honra. Durante 12 años sembré honra. Y lo puedes ver en el nombre que le puse a mi hijo. Es Leon Eliezer. Los que me conocieron desde hace tiempo sabrán el peso y el significado de ese nombre. Génesis 39 nos habla de José. Cómo honraba cuando en su mejor temporada siendo esclavo, él supo cuidar y mantener las bendiciones de Dios. Entonces, escucha conmigo, la honra, di conmigo, saber honrar a Dios me va a llevar a saber cuidar las bendiciones que Dios derrame sobre mi vida. Amén, 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 aleluya. Wow. ¿Saber honrar a quién? Es impresionante porque te das cuenta que todo lo que tengo, todo lo que tenemos, no es gracias a nosotros, es gracias al favor, a la misericordia, a la gracia inmerecida de Dios. ¿Estás aquí? Entonces hay que saber honrar para poder cuidar, mantener la capacidad de ser una tierra fértil para sus planes en nuestras vidas. Amén. Por eso cuando nos acercamos a Cristo Jesús no sabemos muchas cosas, pero a medida que vamos perseverando, vamos aprendiendo. Lo primero fue que lo que Jesús enseña es honrar su presencia. Lo que desató los milagros, lo que activó el propósito, lo que le cambió el destino a Pedro fue cuando Jesús le dijo, vuelve a echar la red, y Pedro dijo, sobre tu palabra. Yo no quiero, no tengo ganas, ya pesqué mucho, ya me cansé toda la noche, estoy frustrado, todo me sale mal, lo vimos el domingo pasado. No quiero ya me cansé de ser el hazme reír de todos. Mis compañeros, y Pedro estaba solito. Él estaba solito, ya los demás compañeros, porque ¿a quién le va a gustar estar al lado de alguien amargado? De alguien que se la pasa quejándose de todo, de alguien que se la pasa hasta de Dios diciendo, Dios, tú estás con todos menos conmigo. Y ahí estaba Pedro. Pero Jesús es impresionante, porque Jesús, que es Dios hecho hombre, cuando Pedro ya había perdido la fe en sí mismo, la fe en su situación, Jesús no había perdido la fe en él. Y Jesús no ha perdido la fe en ti. Por eso estás aquí. Aleluya. Amén, amén, amén. Wow, aleluya. Y Jesús le dijo, sobre mi palabra echa la red. Vuelve a echar la red. Y Pedro, no quiero, pero voy a honrar tu palabra. Voy a honrar tu instrucción, voy a honrar tu favor, tu misericordia sobre mi vida. Y Pedro dijo conmigo, aunque no quería, pero fue obediente. Y volvió a echar la red. Dijo, está bien, sobre tu palabra echaré la red. ¿Ya? ¿Ya me puedo ir, Señor? ¿Ya viste? No pasó nada y de repente se le volteó el barco, se le fue a un lado, porque la red se empezó a llenar de peces de manera milagrosa, de manera sobrenatural. Lo que no pudo pescar en meses, en un ratito lo pescó. Ay, ay, ay. Lo que no has podido lograr, avanzar, crecer en meses, en años, prepárate, porque a través del principio de la honra vas a avanzar más pronto y mayor de lo que tú imaginas. Amén, aleluya. Wow. Amén, recíbelo así, esto es para que lo recibas. Entonces vemos que José cuidó. La honra es un principio estipulado por nuestro Creador, desde que todo fue creado por Él, y se revela a los que tienen un corazón manso y humilde. La religión nunca te va a enseñar honra. Por eso la gente que tiene una religión, un día sí está con Dios, otro día no. En las fiestas de Semana Santa, la religión te lleva, no comas carne los viernes, pero sigue diciendo groserías. ¿Estás aquí? No comas carne los viernes, pero los demás días se ponen, ¿verdad? Son conceptos, tradiciones que desafortunadamente no nos llevan a avanzar a ningún lado y mantienen a la gente en desiertos interminables. Pero cuando tú aprendes y con un corazón humilde recibes los principios del reino de Dios, los aplicas en tu vida, son más sencillos de lo que imaginamos, entonces empiezas a avanzar
más de lo que imaginas y más de lo que esperabas. Amén. ¿A quién se revela la honra? Al corazón manso y humilde. El primer mandamiento con promesa viene en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, en la NBI. Éxodo 20, 12. Éxodo 20, 12. Éxodo capítulo 20, versículo 2 en la NBI dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces, con esto el Señor nos da a entender, nos enseña que la honra alarga tus días en la tierra. Di conmigo: la honra alarga mis días en la tierra. Una persona de honra no se irá antes de tiempo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y aquí está, desde que Pau llegó, fue una ovejita, discípula, hija espiritual, ha sido de honra. Y aunque pasó momentos difíciles, el Señor se acordó de su honra. Y el Señor la honró, sanándola y dándole su sanidad completa, su sanidad total. Aleluya. Amén, amén. Hay ovejitas que nos escriben, discípulas que nos escriben y nos dicen: pastor, estoy impresionado, impresionada. Nos decía una ovejita de Toluca, dice: es que donde trabajo, las otras comerciantes hasta me dicen que me ven como si fuera su mamá. Y le digo: wow, hija, pues qué bueno, y eso es normal para ti, porque tú nos ves como tus padres en la fe. Y nos dice: usted es mi papá espiritual, usted es mi mamá espiritual, le dice a la pastora, y por lo tanto Dios la honra en lo público. ¿Estás aquí? Ni conmigo Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Cuando tú siembras honra, tú vas a cosechar honra del cielo sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo ese principio? Esto es para bendecirte a ti. Por eso, bienaventurada eres, bienaventurado eres por estar aquí con un corazón dispuesto. Los que deshonran a sus padres saldrán de la casa antes de tiempo. Vemos la parábola del hijo pródigo. El hijo que honró y se quedó, el padre le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Ay, ay, ay. Amén. ¿Quién? ¿A quién se lo dijo el padre? ¿A quién? ¿Al que dejó, al que se quedó? Al que se quedó: todo lo que tengo es tuyo. Pero el hijo que salió malgastó y perdió toda su herencia. Salió bendecido, pero lo fue malgastando hasta que tocó fondo. Así mismo es en lo espiritual. Los que deshonran al Espíritu Santo, a su casa espiritual, a sus pastores, entonces ellos mismos salen sin haber cumplido su propósito y sin haber visto las promesas de Dios para sus vidas. Por eso es mejor preferir no tener la razón, pero honrar al Espíritu Santo. Amén. En vez de querer tener la razón a fuerzas y por hablar de más o levantar la voz o tener una mala actitud, perder la confianza que el cielo te había dado. Por eso cuando mi papá, ya teniendo mi edad, ya teniendo mi familia, mi casa aparte, cuando mi papá me dice: hijo, ¿puedo hablar contigo? Quiero hablar contigo. Sí, papá, por favor. No le doy largas. Me va a llamar la atención adelante. Hasta digo: gracias, Señor. Abro mi corazón. No digo: ¿qué me vas a decir ahora? Y en el coche así con mi manita así. Ajá, ¿y luego qué? ¿Ya terminaste? Ay, ay, ay. Ay, ni Dios lo quiera. Ay, ay, hasta me da escalofríos. Eso sí es película de terror. Pero le digo: sí, pa, dime lo que tengas que decirme. Y me dice. Yo, mira, obviamente solito. Ya no está mi esposa, ni mi hijo, ni mi mamá. Me dice: veo que tienes que mejorar esto. Y mira, como mi papá, yo podía autojustificarme. Digo: no, es una honra a mi papá. Y esto es por tu bien, hijo, porque te amo, me termina diciendo yo.
Gracias, Pa. De esa manera, cuando me corriges, yo puedo ver que verdaderamente eres un padre que me ama. Gracias, papá. Le digo, te amo, Pa. Y así mismo en lo espiritual, como discípulo, yo creo que era en mis tiempos de escudero, de discípulo, de hijo espiritual, de ovejita, yo creo que era el que más llamaban la atención, el que más corregían, el que más llamaban. Sergio, ¿podemos hablar contigo? Ven, por favor. Sube, por favor. Y miren, hasta lloraba. Pero es que tiene de malo esto, pero es que. Me decían, todavía no es tu tiempo. O lo vas a hacer bien o aquí nos entregas. Lo hago bien, prefiero renunciar a mí, pero seguir en mi propósito. Prefiero dejar a un lado mis buenas intenciones y operar bajo legalidad en lo que Dios me pide, aunque sea en lo poco. Amén, aleluya. ¿Estás aquí? Entonces todo esto es honra. Yo doy gracias a Dios porque tomé las decisiones correctas hace 10 años. Cuando muchos se iban, cuando muchos decían, si no me van a dar lo que yo quiero a mi manera y como yo quiero, me voy. Y muchos, que les vaya bien. Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía. Y yo veía personas que tenían más talento que yo. Yo veía personas que decían, esto van para pastores. Yo veía otras personas que decían, wow, qué voz tiene, qué manera de ministrar. Cuando ministra todos lloran, cómo lo sigue la gente, cómo la sigue la gente. Yo siempre era de los que se quedaban. Amén. Y le decía, aquí estoy. A las 12, 1 de la mañana. Sergio, puedes hacer la oración de la mañana. Cuando muchos ya no contestaban. Cuando muchos dejaban en visto. Cuando muchos decían, no estoy disponible. Ya no es mi horario laboral. Casi. Yo decía, sí, pastor. Cuente conmigo. Para mí decía, wow, mi pastor va a poder descansar. Yo me paro a las 5 de la mañana, a las 4:30, 5 de la mañana, para que mi pastor descanse y se pueda levantar. Ay. ¿Estás aquí? Me acuerdo que a veces tenía que manejar, y me dejaba su camioneta, su coche, que manejara. Yo volteaba a ver y él iba durmiendo, iba descansando así. Y yo me sentía tan honrado, decía, wow, ¿quién soy yo para manejar? Fíjate. Y no estoy hablando de que me ponía a predicar, no estoy hablando que era el principal, era la voz principal. Me ponían a jalar cables. Esa es la historia que hay detrás de la persona que ves aquí al frente y que te dice, honra, porque esa honra te va a honrar a ti el día de mañana. Aleluya. Bienaventurados los que están aquí, gracias a Dios, porque se te está impartiendo el ADN. Por eso es preferir eso, es mejor no tener la razón. Prefiero no tener la razón, pero honrar a mi autoridad. Ejemplo en un trabajo. Muchos entran con muchas ganas de, ay, qué padre, ¿qué crees? Sí me dieron el trabajo, qué bueno, ¿y qué crees? Las prestaciones están buenísimas, mañana entro a trabajar. Yo creo que has visto cuántos entran y salen, ¿a poco no? Y llegan, no, este sí va. Este se ve que sí trae madera, que sí trae ganas, este sí. Y tienen muy buen sueldo, entran y wow. Casi entran con la camiseta, ¿verdad?, ganadora. Pero por haber levantado la voz, por haber tenido una actitud incorrecta, pierden todo lo que habían logrado. Me ha tocado conocer muchas personas que me dicen, pastor, sí me dio el pastor, ore para que me den el trabajo. O la pastora, oren pastora, por favor, para que me den el trabajo. Sí, hija, sí, vamos a orar. Oramos, sí se lo dan. Y a las 2 semanas, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? Ya no estoy trabajando. Ella no, ya no. Porque ya me platican, es que el jefe me pidió algo, la jefa me pidió algo, mi patrón, mi jefe, mi coordinador, mi supervisor. Y como ya era mi hora de salida, le dije que no, que ya no podía quedarme a trabajar más. O que lo hizo otro compañero, que por qué yo, es que me lo pidió muy feo, es que me levantó la voz y yo le contesté igual. Pues sí, por eso. Y es la mentalidad que mucha gente tiene, la mayoría en la humanidad, en el mundo entero. Prefieren gritar,
prefieren perder las bendiciones con tal de tener la razón a fuerzas. Terminan perdiendo todo. Y se quedan solitos, pero teniendo la razón. Eso que es igual a orgullo, amargura, resentimiento, soberbia, altivez. Y Dios mirándolos de lejos. Ay, ay, ay. Di conmigo, pero la honra, levanta tu mano derecha, pero la honra me da vida. La honra me sana. La honra me fortalece. La honra me engrandece y me lleva al cumplimiento del propósito que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Wow. Son principios que la palabra establece. Y esto funciona en todas las áreas de la vida. Como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como hermana, como abuelito, abuelito, todo. Porque son principios que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Ponle número 2, enseñanza, número 2, impartición, número 2. Cuando honras a Dios con el primer lugar de tu vida, escríbelo. Cuando honras a Dios con el primer lugar de tu vida, Él te lleva a ser cabeza y no cola. Cuando honras, amén. Así es, celébralo, que no te dé pena. Deuteronomio 28:13. ¿Dónde está esto? Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. Te pondré el Señor por cabeza y no por cola. O sea, no hasta los últimos. No, ¿qué crees que no hay lugar? No, que, híjole, llevo 3 años pidiendo cita en el IMSS y no me la quieren dar, por ejemplo. Me dejan hasta el último siempre. Porque te pondré el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres. La honra tiene que ver con obediencia a Dios. Si obedece a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y conmigo, así debo de guardar la palabra. Abrazarte la palabra, grabarlo. Y entre semana, aplicarlo. Estoy pasando esta situación en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Saco la palabra que tengo en mi corazón. Saco la enseñanza, saco el principio. Recuerda que las circunstancias no responden a nuestra buena intención. Nuestras circunstancias responden a los principios de Dios en su palabra. Cuando los aplicamos. Amén. Por eso Pedro caminó sobre las aguas en medio de la tormenta. Porque él sabía que si buscaba a Jesús y lo honraba, si corría a él, Jesús no iba a dejar que se ahogara. Era más probable que se ahogara sin buscarlo que por buscarlo. Lo que honras te es impartido. Dí conmigo, lo que honro se me imparte. Si honras al Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces tu copa estará a rebosar. Vivirás confiado, vivirás confiada bajo la cobertura de Dios en donde quiera que te encuentres. La palabra de Dios se hará viva en ti. Amén. Por eso escucha esto, en todo el mundo muchas personas prefieren honrar al predicador de Facebook, que no los conoce, que nunca los ha escuchado, que nunca los ha visitado, que nunca los ha acompañado en su proceso, que no conoce su historia de vida. Muchos prefieren honrar. Es que en la iglesia me dicen esto, pero el predicador de Facebook dice esto. Ay, ay, ay. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces yo prefiero honrar al predicador de Facebook en vez de la persona que Dios puso para cuidarme espiritualmente. Yo prefiero hacer caso a lo que dice en el Instagram, en el Reels, en el YouTube, en vez de hacer caso a la palabra de Dios. Tú terminas de ver el video de YouTube y tu vida sigue igual. Si terminas de ver el Reel, el Facebook, las noticias, etcétera, tu vida sigue igual. Terminas de escuchar al influencer. Pero cuando vienes a tu iglesia, pero cuando tu pastor ora por ti. Aleluya, amén. Tú sabes que algo te siente diferente, me quitó un peso de encima, me siento libre, me siento lleno de... Ay, 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 amén. Amén. Me encanta cuando mi apóstol Natán me manda mensaje. Me dice, hijo, te encargo esto, te encargo aquello, te puedo encargar esto. Y me dices, ¿cuánto? Le digo, sí. Sí, apóstol, claro que sí, sí, pasa. Y él sabe que a kilómetros de distancia él puede confiar en lo que me pide y no le voy a quedar mal. Amén. Por eso lo que di conmigo, lo que honro se me es impartido. Por eso tú no puedes depender de lo que
No puede estar agarrando de aquí, agarrando de acá, agarrando de allá, porque por eso muchos andan de un lado a otro y en todo el mundo y escuchan a todos menos a la voz del Espíritu Santo, y por eso su tierra no florece, no produce, no fructifica. Di conmigo, yo no voy a ser de esos. Yo voy a ser de los entendidos, de los que aplican, de los que cuidan, de los que procuran, de los que son plantados junto a corrientes de agua viva. Amén. Por sus frutos lo conoceréis, y te van a conocer a ti por tu fruto. Amén. Y conmigo, me van a conocer no por mis palabras, no por mi apariencia, sino por mi fruto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vas a dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Vas a dar mucho fruto. Aleluya. Amén. Número 3, voy rápido para terminar. Número 3, la honra te da acceso al banquete del reino. La honra te da acceso ¿a qué? Al banquete del reino, donde pocos llegan, donde solamente llegan aquellos que se les revela este principio. La honra te da acceso al banquete del reino. Proverbios capítulo 8, versículos 17 y 18. Proverbios capítulo 8. A ver qué nos dice Proverbios 8. ¿Qué dice? A los que me... Vamos, pero dilo fuerte, a los que me aman. Y en vez de aman, vas a decir honran. A los que me... ¿Qué dice? Les correspondo. Ay, ay, ay. ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios con todas sus fuerzas? Amén. Él se va a dar a conocer a tu vida. Vas a salir de aquí. Fíjate cómo esto no te lo van a decir en las películas de Semana Santa. Esto no te lo van a poner. Oración de la mañana, jueves 17 de abril. No. Ya sabes a lo que me refiero. Esto solamente te lo revela el Espíritu Santo, donde Él está presente. Aleluya. Versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué sucede cuando honra? ¿De qué se trata ese banquete que el Señor le prepara al rey David en Salmo 23:5? Has preparado un banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en medio de mis problemas. Puede estar pasando por momentos difíciles, dice el Señor, no te preocupes, ya tengo un banquete de justicia a favor de tu vida. Es que me están molestando, no sé qué hacer con estas personas, llamo al abogado, ¿qué hago? No te preocupes, abogado tienes en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el que pelea las batallas por ti, Él es el que abre el camino delante de ti, aleluya. Él es el que cambia los corazones, Él es el que obra a favor de tu propósito, de tu bienestar. Por eso tú y yo tenemos que confiar en Él cada día más, aleluya, porque Él es el que pelea tus batallas, Él es el que te defiende. Conmigo están las riquezas y la... Amén. Que Señor, ¿cuándo va a llegar mi momento? Tienes que ser paciente. Rápido, yo quiero que me digan. Pero aquí no te vamos a enseñar a que tú seas el que quiere el título. Por eso jamás te autopromociones. Diga conmigo, jamás. Porque la autopromoción no va de la mano, es lo contrario a la honra de Dios. Nunca te autopromociones. Iglesia Indetenible, no nos vamos a autopromocionar. Cuando Dios le place, Él nos va a levantar y Él es el que nos va a dar a conocer a todo México, en todas las naciones de la tierra. Amén. Amén, porque así de fiel es el Señor. Por eso que sembramos honra. Honra es un principio. Siembra y cosecha, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Sembramos honra, sembramos perseverancia, sembramos obediencia, sembramos amor por la presencia de Dios, sembramos una vida de integridad con todas nuestras imperfecciones. Levanten la mano los perfectos. No. Levanten la mano los que están siendo perfeccionados. Ahí sí, por Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Que tú cada día busques mejorar más delante de Él. Que ya no regreses atrás. La honra te lleva a alcanzar lo inalcanzable. Amén. Le puedes decir a alguien que tiene cerca de ti, le puedes decir, la honra te lleva a alcanzar lo inalcanzable. La honra a Dios te lleva a alcanzar lo inalcanzable, porque para avanzar en la integridad primero tienes que aprender a honrar la presencia. Una persona que no honra al Espíritu Santo porque no sabe o porque simplemente no quiere, vivirá dando vueltas en las mismas tentaciones, en los mismos problemas, no va a tener la fuerza de voluntad para levantarse, para salir adelante. Judas Iscariote deshonró a Jesús al traicionarlo y terminó muriendo en el propio terreno que había comprado con las 30 monedas de plata por las cuales había traicionado a Jesús.
Pero él tenía 30 monedas de plata y tenía la aprobación de los religiosos. Los religiosos le decían, has hecho bien, hermano. Hiciste bien. Los religiosos le decían, eres de los, te felicitamos por haber deshonrado a Jesús, al Espíritu Santo, por haberlo traicionado, por haberle dado la espalda. ¿Y cómo terminó? Pedro negó a Jesús 3 veces. Di conmigo, Pedro negó a Jesús 3 veces y terminó regresando a donde Jesús lo había sacado, frustrado y sin pescar nada. Cuidado, porque la deshonra nos regresa al lugar donde Dios nos sacó. Por eso es muy importante entender que si queremos avanzar en la vida, tenemos que aprender a honrar. Ser personas honorables, empezando por honrar la presencia. No puedes estar en la prédica y al mismo tiempo estar viendo el celular. No puedes estar en la administración al mismo tiempo estar viendo el reloj. A ver a qué hora termina y con la piernita así. Ya rápido, ¿por qué? ¿Estás aquí? No puedes pedirle al Espíritu Santo que habite en tu vida y al mismo tiempo correr a los deseos. Tenemos que aprender, di conmigo, tengo que aprender a honrar la presencia de Dios. Verdaderamente, si queremos habitar bajo su cobertura todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren habitar bajo la cobertura? Bajo la cobertura del Todopoderoso, bajo el abrigo del Omnipotente, bajo la sombra. Amén. Bajo su sombra, bajo sus alas. Si aprendes a honrar a Dios, entonces podrás honrar a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos, a tus jefes, compañeros del trabajo, a tus compañeros de la escuela, a la gente que te rodea. Escucha esto, una persona de honra. Di conmigo, una persona de honra. Una persona de honra. Una persona de honra es respetada en el mundo espiritual y por lo tanto en lo natural. ¿Estás aquí? Donde quiera que te muevas. Primero se reconoce en lo espiritual, luego se manifiesta en lo natural. Por eso hay veces en las que tú llegas a lugares y te tratan como si te conocieran de toda la vida. Ay, así es. ¿Por qué si eras el último hasta la fila? Porque hay alguien que te dice, pero pase por acá, pásele. Yo le voy a ayudar para que pase más rápido. Amén. ¿Por qué? Porque Dios honra a quienes lo honran. Amén, aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Por eso pregúntate en tu vida, ¿en qué área de mi vida estoy deshonrando a Dios? Estoy deshonrando a mi Creador, a aquel que me permite hoy estar de pie. Y estamos terminando. Cuarta impartición de la honra. Lo que honra se te imparte. Y conmigo, lo que honro se me imparte. Jóvenes hoy en día honran la cultura del crimen. Y por lo tanto ese lenguaje, expresión, manera de pensar, violencia y esa manera de vivir se les impregna. ¿Estás aquí? Por eso di conmigo, lo que honro se me imparte. Por eso cuando tú y yo nos acercamos a Cristo Jesús y empezamos a contemplarlo a Él, empezamos a adorarlo a Él, empezamos a adorar su santo nombre, te tengo buenas noticias, el carácter de Cristo se te empieza a impartir. En vez de entraste como una persona impaciente, sales como una persona paciente. Entraste como una persona con muchas cadenas y cargas del pasado, sales como una persona libre del pasado. Aleluya, entraste con un corazón roto, pero lo honras a Él y entonces Él te da un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón sano. Aleluya, amén. Entraste con malos pensamientos, entraste con muchas dudas, con mucha incredulidad, con mucha dureza y sales creyendo en las promesas del Rey de Reyes. Sales con pensamiento de bien y no de mal, porque Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Alguien tiene que decir amén, amén, amén. Fíjate esta atmósfera, como tu alma lo necesitaba, como cuando tienes sed y tomas agua. ¿Cómo te sientes? Tomas hasta saciarte. Y así es nuestra alma, que muchos años nuestra alma se quedó seca, sedienta, vacía, intentando llenar los vacíos con tantas cosas y sin tener éxito, hasta que el Espíritu Santo nos dice, tienes que ir ahí, ahí me vas a encontrar, ahí te voy a sanar, te voy a limpiar, te voy a llenar, te voy a saciar, te voy a restaurar completamente. Y llegaste y estás aquí. Y tu vida ya no va a seguir igual. Aleluya, amén. Gracias Espíritu Santo, amén. Por eso, di conmigo, soy lleno de aquello que contemplo.
Por eso ten cuidado con lo que ves en redes sociales. Hay en redes sociales o abres la puerta a la palabra o abres la puerta a pensamientos que no tenías, pero por un video que viste empieza la semillita, la cizaña. Ay, estás aquí. Personas que iban bien, que iban avanzando, de repente ven un video. Yo me acuerdo de unos de Cuernavaca, de un joven que iba muy bien, iba él y su esposa, y iban con sus pequeñitos, iban bien avivados, y la esposa de él hasta levantaba la mano, arrebataba, era un matrimonio joven, y él me acuerdo que hizo una publicación, y es cuando dije, ya se contaminó, una publicación contraria al mover del Espíritu Santo, una publicación religiosa, una publicación que era totalmente, que negaba el mover de sanidad, de libertad, de restauración del Espíritu Santo en la vida de las personas en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, peros y peros y peros. ¿Qué crees? Las cosas se empezaron a complicar. Y a pesar de que los buscamos, hasta los fuimos a ver, oye, ¿qué pasa? ¿Y cómo estás? Y pues bien, pero las cosas se me han complicado mucho, se me han puesto hasta al hospital, imagínense. Pero por abrir una puerta que no tenía que abrir. Por eso, en la Biblia nos habla de un hombre llamado Nehemías, y conmigo Nehemías, que significa el Señor consuela. ¿Qué significa Nehemías? El Señor consuela. Y Nehemías, Dios lo levantó, lo usó para restaurar la ciudad de Jerusalén, para restaurar los muros del templo que estaban en ruinas, estaba derribado. Empezó Nehemías y después muchas familias lo empezaron a seguir, pero cuando Nehemías se levantó y un grupo de personas se levantaron para restaurar el templo, la obra de Dios en aquel tiempo, también se levantaron, di conmigo, 3 enemigos: Tobías, Sanballat y Gesem. ¿Para qué? Para desanimarlos. Ya han empezado con todo y llegaban, oye, ¿y qué caso tiene? ¿Y para qué? Y se reían de ellos. Mira, jaja, ahí está Nehemías, jajaja, piensa que con su martillito, piensa que con su espadita, jajaja. Y los desanimaban. Y los querían desanimar. Para que dijeran, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué hago las cosas bien? Si total, nadie lo valora. Nadie. Y esos pensamientos que los metía Tobías, Sanballat y Gesem. Y uno de ellos tiene el significado, Sanballat tiene el significado de traer adoración de otros lados, como un fuego extraño. Entonces como que les metía, mira, esto no se hace así, esto se debe de hacer así o así. Eres influencia distorsionada. Pero gracias a que Nehemías, así conmigo, Nehemías era copero del rey. Era un hombre sabio, era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, no por emociones, no por circunstancias, no por el qué dirán. Nehemías era un hombre de honra y por eso él sabía cuidar su asignación. Nehemías no llegó a restaurar, no se movió de la región de Persia, de Babilonia, que ya no eran los babilonios, eran los persas en aquel tiempo de Nehemías, y se movió, no se movió en sus propias fuerzas, no no se levantó un día con buenas intenciones de decir, quiero ayudar, voy a hacer esto. No, ¿qué dijo Nehemías? Voy a consultar al rey, a mi autoridad. Y el rey le dijo, sí, Nehemías, yo te envío, di conmigo, yo te envío. Yo te envío a reconstruir, a restaurar los muros de Jerusalén. Y fue Nehemías bajo autoridad, porque honraba a su autoridad. Es un principio de la palabra. Si honro mi autoridad, Dios me va a dar autoridad espiritual. ¿Estás aquí? Si honro mi autoridad espiritual, Dios me va a dar autoridad. Aleluya, esa palabra es para ti, amén. Y estamos terminando, porque por eso el enemigo no pudo con Nehemías, porque Nehemías no andaba en sus propias fuerzas. Él estaba operando, él se estaba moviendo bajo autoridad y tenía un respaldo de parte de Dios para lo que hacía, y por eso tuvo éxito. Y la Biblia nos dice que en el día 25 del mes de Elul, es decir, agosto, septiembre, a los 52 días terminaron de levantar la obra. Y se turnaban, un día era una familia, otro día otra familia, y así estaban turnándose. Y a mí Dios me llamaba, tienes que levantar la intercesión en Ciudad de México, porque vamos a levantar los muros de esta ciudad. Amén.
Muy bien. Por último, di conmigo lo último y prepárate para ponerte de pie. Número 5, quinta impartición de la honra. La honra te lleva a caminar en la dimensión de la conquista. La honra te lleva a caminar ¿en qué? En la dimensión de la conquista. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vemos el hombre prudente, di conmigo el hombre prudente, que edificó su casa sobre el principio de la honra. Y aunque vinieron los problemas, su casa no fue derribada. Esto habla de la mujer, del hombre prudente que edifica su casa, su familia, su economía, su propósito, su vida diaria, sus generaciones sobre el principio de la honra. Honra al Espíritu Santo y Él va a tocar a tus generaciones para que te honren a ti, papá y mamá. José pudo soportar, José pudo resistir, José el soñador pudo soportar, resistir, vencer. Di conmigo, soportar, resistir y vencer. Otra vez dilo, soportar, resistir y vencer. Di conmigo, el principio de la honra me va a ayudar, me va a llevar a soportar, resistir, vencer y perseverar por encima de toda adversidad. Porque en todo tiempo y momento José el soñador supo honrar al Espíritu Santo. José el soñador empezó como esclavo y terminó como gobernador de Egipto. Empezó solo. No había nadie en su casa que lo acompañara a escuchar la palabra de Dios. Pero él tomó la decisión personal de acercarse a Dios. A pesar de que sus hermanos le decían, ¿y a qué vas? ¿Y por qué estás ahí? A pesar de que sus hermanos se burlaban de él, José el soñador dijo, yo sí tomo la decisión de honrar la presencia de Dios en mi vida. Y a pesar de que fue tentado, nos dice Génesis capítulo 39 que fue tentado en gran manera. Él dijo, no, porque Dios me ha confiado todo esto en mi vida y no puedo defraudar a Dios. Vemos Génesis capítulo 40 que tiene el encuentro con el copero y con el panadero. Y el copero del rey le habla bien de José al faraón. Por eso tú tienes que cuidar tu buen testimonio en donde quiera que te encuentres, porque la persona no sabe, la persona que te encuentres en la calle, si esa persona Dios la puede usar años después para conectarte con una persona de influencia o de conectarte hacia tu propósito. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo más acerca del principio de la honra? Amén. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos enseñe a honrarlo. Ya estamos terminando, pero vamos a hacer esta oración final para que la palabra quede sellada en nuestras vidas. Vamos a apagar las luces, avivadores, por favor, le pido a los servidores que apaguen la luz y vamos a poner la alabanza de luz a las naciones, por favor, en tus cámaras secretas, por favor.